Feliz Navidad a todos. Para todos los que nos visitan, bienvenidos. Y también, si usted nos visita, quiero dar unas expectativas aquí. Algunos de ustedes a lo mejor han venido esperando algún mensaje sentimental, pero no vamos a hacer eso. No porque el sentimiento sea malo, pero porque el sentimiento o lo sentimental no puede llevar el verdadero peso de lo que dice la Navidad que es. Entonces, en vez de eso, yo le he traído algo de substancia, le he traído algo sólido y algo hermoso, algo digno de Cristo y también, espero yo, digno de su tiempo en este día. Lo que significa es de que vamos a trabajar juntos, vamos a abrir un texto antiguo y vamos a leer y pensar seriamente en cuanto a ese tema. Entonces, con eso en mente, el mejor lugar para comenzar esto es con Charlie Brown, la caricatura conocida. De hecho, el pastor Andrew me dijo, no puedes usar Charlie Brown para abrir un sermón. Y dijo, yo puedo hacer lo que yo quiera, le dije. El, el- el- la caricatura Charlie Brown no tiene fin, no tiene límite, así que lo puedo hacer siempre. En esa caricatura llamada Charlie Brown, hace la pregunta que muchos de nosotros todavía en silencio nos preguntamos. Y él dice, ¿acaso hay alguien allá afuera que sabe lo que realmente significa la Navidad? Ahora, amigos, eso no es una pregunta de caricatura, es una pregunta humana. Y bueno, Lino, el otro personaje, le responde y dice, sí, yo te puedo decir de qué trata la Navidad. Y entonces Lino se sube a la tarima y recita basado en Lucas 2. Y en ese momento que las luces se bajan y que el sonido también se apaga, el significado de la Navidad vuelve otra vez al foco. Y eso es lo que vamos a hacer exactamente en este día. Vamos a ir a Lucas, a ese médico de la antigüedad. Vamos a escucharlo a medida que él nos dice lo que significa realmente la Navidad. Por favor, pónganse de pie para la lectura de la palabra del Señor. Esto es lo que Lucas ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de gran temor. Pero el ángel dijo, no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él y cuanto los oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho.
Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Esta es la palabra del Señor, ¿ok? Se pueden sentar. ¿Qué es la Navidad? ¿O de qué trata la Navidad realmente? Lucas nos da tres realidades a las cuales debemos de aferrarnos. Primero, la Navidad es acerca de Dios obrando, o la obra de Dios. Debemos de saber de que Lucas nos vuelve a decir esto con una precisión histórica. En su introducción, él dice de cómo él investigó cuidadosamente entrevistó a los testigos y escribió una historia en orden para que nosotros tengamos certeza. Certeza es una palabra bastante fuerte. Y Lucas usa esta palabra porque él está escribiendo historia, incluyendo lugares reales, líderes reales y eventos reales. Quiero que veamos desde el comienzo cómo Lucas rehúsa usar que la Navidad como que se desvíe hacia un lado o que se desvíe hacia un mito o sentimiento, sino que él trae los hechos, él trae las cosas reales. Y des en cuenta cómo comienza la Navidad aquí. No comienza con ángeles cantando, no comienza incluso con el niño siendo nacido, sino que comienza aquí con un censo, con un papeleo, digámoslo así, con mandatos del gobierno de viajar, lo que está haciendo César. Y de hecho, quiero dejarles saber qué tan certera es la Biblia que nos dice que los políticos siempre trabajan fuertemente para arruinar todo, incluso la primera Navidad. Miren qué tan preciso es Lucas aquí. Él dice, este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Este es Lucas diciendo, miren los hechos de la historia. Entonces, él comienza con un decreto, un edicto romano de César Augusto. Y se ve como algo normal, se ve como algo burocrático, se ve como algo, como una parte de la historia de la cual tenemos que saltar rápidamente y llegar a lo próximo. Y ese es el punto en realidad que Lucas quiere darnos. Porque Lucas nos está mostrando cómo César piensa de que él está moviendo a la población para maximizar los taxes, los impuestos. Roma piensa que está dirigiendo a una sociedad, pero en realidad Dios es el que está obrando. Dios está silenciosamente moviéndose o moviendo a José y a María hacia Belén a cumplir la profecía que él hizo 700 años atrás al profeta Miqueas. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña entre las clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará. Miqueas 5:2. Y obviamente José va junto con María, su esposa, y con el bebé Jesús en su vientre, porque como Lucas dice, él era de la casa y del linaje de David. Es Lucas recordándonos de que el Rey de Dios tiene que nacer en la ciudad de David. Este es el punto, amigos. El decreto de César no es en realidad el evento central, sino es un trasfondo de lo que de cómo Dios controla la historia, y el control de Dios es lo que Dios hace real. Roma hace lo que hace, pero Dios es el que está obrando. Roma da mandamientos, pero Dios obra. Roma da decretos de censo, pero Dios está obrando tras de eso. Mire cómo Dios obra tras de todo. Dios obra tras lo mundano, tras lo normal, tras lo cotidiano, tras lo normal, tras un censo, un viaje largo que tuvieron que hacer. No habían ángeles ahí todavía, nada de espectacular, sino una vida normal, una vida cotidiana como siempre. Y sin embargo, a través de estas cosas mundanas, de estos eventos normales, Dios está obrando para traer a su pueblo una salvación extraordinaria. ¿Me siguen? Des en cuenta como el versículo 7 nos da hechos. Dice, ella dio a luz, lo envolvió en pañales, lo puso en un pesebre. Parece un reporte médico. Y la razón es que Lucas está ahorrando el drama para los próximos versículos, porque su punto aquí no es la emoción del momento, sino su punto es quién es el que está en control de la historia.
Cada detalle es Dios obrando su plan en silencio, pacientemente, fielmente, poderosamente, soberanamente. 60 años atrás, cuando el comercial de Charlie Brown salió, Charlie Brown estaba frustrado por el comercialismo, y les sugiero que nuestro problema más grande hoy en día no es el comercialismo, sino algo más profundo. Es esta idea de que la vida no tiene sentido, de que la historia no tiene autor y de que tú y yo no solo somos más, sino que un montón de células ahí andando en un mundo oscuro que, no tiene, que a nadie le importa. Un pensador moderno lo puso de esta manera. Dijo, el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar si en el fondo no hay diseño, no hay propósito, ni mal ni bien, nada más que una indiferencia ciega y despiadada. Amigo, hoy yo quiero que usted vea cómo la Navidad confronta este tipo de vista del mundo, porque la Navidad viene y nos dice, no. No, si hay un Dios y Él no es indiferente y Él está obrando en la historia y hay significancia para tu vida y hay un gran plan siendo tejido incluso cuando tú no lo ves. Y yo sé que muchos de ustedes ahorita están oyendo esto y usted está pensando, bueno, yo no veo a Dios trabajando en este mundo, obrando en mi vida. Y si ese es usted, por favor le quiero dejar saber algo. Usted está aquí ahorita. Usted está oyendo este mensaje. Usted está oyendo acerca de lo que obra Dios. Usted está sentado bajo la predicación de su palabra en el día antes de la Navidad. ¿Acaso eso no puede ser Dios obrando en su vida ahorita? Piénsenlo. María, por otro lado, vivía siempre bajo sospecha y José se paró enfrente de ese malentendido y bueno, privadamente Dios había hablado y ellos sabían, pero públicamente nada en su vida parecía como que si Dios estuviese trabajando. Para todo el mundo, vida simplemente era la vida. Roma estaba haciendo lo que Roma siempre hizo, censo, viajes, multitudes, impuestos, ¿verdad? Ahí el poder siempre, simplemente dando vueltas, como siempre, normal, el ciclo de la vida, todo parecía normal, pero Dios estaba obrando. En las políticas de ese entonces, en la confusión, incluso en la vida o en la vergüenza de José y María, Dios estaba obrando. Entonces, si usted está aquí y esta Navidad se siente para usted pesada o sola, solitaria o simplemente algo común y corriente, sin ningún sentido, entonces anímese, lo animo, porque el mismo Dios que obró a través del decreto de César hace 2000 años, posiblemente está obrando en su vida ahorita, de manera que usted ahorita no puede ver. La Navidad es acerca de Dios obrando en silencio, pacientemente y fielmente en la historia y en usted. Siguiente, la Navidad es acerca de Cristo viniendo o de la venida de Cristo. Y este es el corazón verdaderamente de la Navidad. Pero lo más sorprendente es de que comienza con una audiencia común y corriente, comienza con pastores. Yo pienso que si usted y yo eh, pudiésemos predecir cómo Dios iba a anunciar su propia venida, probablemente esperaríamos de que Dios lo anunciara a las personas arriba, ¿verdad? Los líderes, los magnates. Pero aquí Lucas nos muestra lo opuesto, de que Dios se reveló o reveló su venida a personas que ni siquiera el mundo notaba, gente común y corriente, pastores, por ejemplo. ¿Por qué pastores? ¿Se ha preguntado eso? Ciertamente porque los pastores representaban los humildes, pero mucho más que eso, porque David era un pastor cuando Dios lo escogió. Y Belén es la ciudad de David. Y el Mesías es el hijo de David.
Entonces Dios anunció el nacimiento del verdadero David a pastores literales fuera de la ciudad de David en la noche, en las mismas fincas donde David antes cuidaba su propio rebaño. ¿Se fijan? Y obviamente esos pastores vieron a futuro la misión de Jesús. Ellos guiaron y guardaron, cuidaron vidas, ¿verdad? Ellos rescataron sus ovejas del peligro. Y algún día en el futuro Jesús crecería y él diría, yo soy el buen pastor. Entonces, el primer testigo, los primeros testigos del nacimiento del buen pastor son pastores ahí en el proceso mientras ellos están cuidando sus propias ovejas. Eso no es sentimental, eso es Dios hablando a través de los labores, de los trabajos humanos o de las cosas humanas. Y bueno, un ángel se apareció y la gloria de Dios brilló o los envolvió y ellos tenían temor, tenían gran temor. Quiero dejarles saber de que esto no es un ángel así muy bonito, ¿verdad? Caricatura. No, esto era un ángel que era un soldado, como un mensajero soldado, un soldado mensajero que venía del trono de Dios. Y si eso no fuese suficientemente aterrador, Lucas le agrega que dice que la gloria del Señor los envolvió en su luz. Y en la escritura la gloria del Señor aparece cuando Dios mismo personalmente se acerca a la humanidad y su presencia y su poder. Entonces imagínense ese momento, los pastores están ahí, están experimentando un soldado sobrenatural que viene del trono de Dios y la misma presencia de Dios literalmente los envuelve. Entonces eso explica la respuesta de ellos. Ellos no están curiosos, ellos están aterrorizados. Y Lucas dice que ellos están llenos de gran temor. Y está ahí, en este mismo lugar, en el medio de su miedo, que el ángel habla. Dice, no teman, porque porque yo les traigo noticias buenas para todo el pueblo. Esto no es un libro de autoayuda, esto no es un consejo, son noticias, son buenas noticias. Y des en cuenta de a dónde son habladas estas buenas noticias. No son habladas después de que el miedo de ellos se va, no, es dirigidas incluso cuando ellos tienen miedo, lo cual nos muestra de que la primera palabra de la Navidad no es hazlo mejor, sino es no temas. Esa es la primera palabra de la Navidad. No temas. Amigo, Dios no ha venido a aplastarnos, ha venido a liberarnos. Y este anuncio es personal. Yo les traigo buena noticia. A ustedes les ha nacido. Es algo personal. Antes de ser teológico, Dios no ha venido a rescatar ideas. Él vino a rescatarlo a usted. Y por cierto, el ángel va de lo personal a lo teológico. Y lo que él anuncia ahora, próximamente, es lo que verdaderamente define la Navidad. Lo está diciendo en griego. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La Navidad no es simplemente un nacimiento, sino que es una llegada. Consideren la densidad de este anuncio. No hay un solo título para Jesús, no hay dos títulos para Jesús, sino que hay tres títulos para Jesús aquí en este versículo. El primer título es un Salvador. Él es un Salvador. Y esa palabra asume algo que es incómodo para nosotros porque asume que nosotros necesitamos ser rescatados, no ayudados, no animados ni inspirados, sino salvados. Este niño ha venido a hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y eso es rescatarnos del juicio que ya viene porque nuestras vidas pecaminosas lo merecen. Y lo merecen porque Dios es justo y soberano. Y necesitamos un rescate. Necesitamos ser salvados. Segundo título, Él es Cristo. Amigo, esto no es el apellido de Jesús.
Es un título. Significa Mesías o el ungido. La promesa de Israel de un rey por siempre. Ese título Cristo eh, acumula un montón de siglos de sabiduría, de promesas, de la espera. El verdadero hijo de David ha llegado finalmente. El heredero prometido al trono de David. No para un solo pueblo, a un solo lugar, sino para toda la humanidad. Por gente de todas naciones, por siempre. Hay finalmente un rey que es suficientemente fuerte para liderar y suficientemente bondadoso para que confiemos en él. Cristo, el buen rey, ha venido. Y tercer título, Él es el Señor. Cristo el Señor. El ángel no dice un Señor, el ángel dice el Señor. Y el Señor es el título que la Escritura usa para Dios mismo. Este Hijo simplemente no es enviado por Dios, Él es Dios. Y aquí vemos este misterio de la Navidad, donde sin soltar su deidad, asume una naturaleza humana. Él se hizo carne, Él se puso carne, vamos a decirlo así, entró en este mundo y vivió entre nosotros y por nosotros. Él es el Señor. Y en el momento en que eso es anunciado, el cielo rompe su silencio y dice, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Es como que el velo fue quitado y los pastores pueden ver el cielo abierto y ellos alaban a Dios. ¿Por qué? Porque la guerra cósmica en contra de Satanás, la muerte y todo lo malo, ahora ha entrado a su hora final. Porque Dios ha venido. Emmanuel, Dios con nosotros. Él ha venido. Y Él ha venido a ganar nuestra paz. Él es nuestro príncipe de paz. A vivir por nosotros, a morir por nosotros, a resucitar por nosotros y a reinar por nosotros. Y amigos, lo que sea que Él reine o donde sea que Él reine, hay paz perfecta. Paz con Dios y paz con los demás. Esas son las buenas noticias de la Navidad. La única pregunta que queda es cómo responderemos nosotros a esas noticias. Así que por último, la Navidad es acerca de nuestro gozo. Ahora que comenzamos a culminar el mensaje, quiero mostrarles cómo hay un patrón muy claro de respuesta en este pasaje. Los pastores oyeron y luego fueron rápidamente y ellos vieron a Jesús y entonces luego se convirtieron en sus primeros evangelistas y después de hacer eso, entonces regresaron a sus hogares, hombres transformados y se regocijaron por todo el camino. Y aquí acerca de María también. Lucas dice que María atesoró y pensó. ¿Qué atesoró ella? Lo que Dios estaba obrando, que Cristo había venido y estaba ahí en su corazón meditando sobre estas cosas. Hay un patrón de conducta, de respuesta. ¿Qué nos muestra? Nos muestra que cuando usted realmente enfrenta cara a cara con la verdad de la Navidad, usted es transformado. Y bueno, el gozo, la palabra gozo es como una palabra antigua, pero gozo significa verdaderamente cuando usted ve y cree y recibe las buenas noticias de lo que Dios ha hecho para usted a través de Jesús. El gozarse, el regocijarse es una expresión no arraigada en las circunstancias que cambian, sino arraigada en Cristo, quien es el mismo ayer, hoy, siempre, que nunca te dejará o te abandonará, que nunca te abandonará, que siempre te llevará hasta el hogar, hasta su hogar. Así que la Navidad es acerca de nuestro regocijo,
Es un regocijo que brota de nosotros naturalmente cuando Dios obra y cuando Cristo viene a usted. Quiero concluir de donde comencé. La Navidad de Charlie Brown. ¿Qué es lo que Lino siempre andaba con él, cargaba con él? Su cobija, ¿recuerdan? Y si usted ha visto o ha leído a Peanuts, que es otro personaje de esa caricatura, dice, se da cuenta, cuando usted le quita la cobija a Lino, él se estresa, se desespera. ¿Por qué? Porque su cobija o su sábana es donde él encuentra seguridad o comodidad. Lo que mucha gente no se da cuenta es de que cuando Lino se monta a la tarima y empieza a leer Lucas 2, en el momento en que él empieza a hablar las palabras de los ángeles que dicen no teman, él suelta la cobija de su mano. Él suelta lo que, a lo que él siempre se ha aferrado y él anuncia la llegada de un Salvador, quien es Cristo el Señor. Y en ese momento exactamente el lino se convierte en una imagen de paz. Amigos, Charles Schulz, que es el autor de esta caricatura, no solamente era un animador, era un teólogo en silencio, porque a través de esta imagen él estaba predicando cómo Jesús es nuestro gran no temas. El Cristo se convierte en nuestra seguridad, no tememos, quiso decir. Jesús es nuestra seguridad real y verdadera. Muchos de ustedes han venido aquí ahorita y ustedes están todavía aferrados a sus propias cobijas, lo que sea, eso que usted cree que provee a su vida con seguridad y con eh, a lo mejor es su éxito o su educación o su reputación o su sentido de control o a lo mejor es su sentido de que usted se percibe una buena persona, su propia justicia, lo que sea su sábana o su cobija. Quiero que sepa que la Navidad es la invitación de Dios para que usted suelte eso y usted se aferre a su Hijo. El verdadero, la seguridad que persiste por siempre, que nunca falla. Entonces, si usted está aquí y usted nunca ha puesto su confianza en Jesús, y no quiero decir de que si usted respeta a Jesús o es curioso acerca de Jesús o lo admira, no, no. Yo le digo, si usted nunca ha confiado en Él como su seguridad, por favor, ¿haría usted eso hoy? ¿Se voltearía usted a Jesús ahorita? ¿Dejaría usted su vida de pecado ahorita y se voltearía hacia Jesús, hacia el Salvador? Y la belleza de eso es de que usted no tiene que acomodarse a sí mismo, acomodar su vida. No, ¿recuerdan los pastores? El anuncio vino a ellos y ellos fueron corriendo a donde estaba Jesús. Ellos no esperaron a que su vida estuviese mejor. Ellos no se cambiaron de ropa, simplemente fueron apurados, así como estaban ahí, todos sucios, todos desconocidos y con las manos vacías. Esa imagen es para nosotros de cómo vamos a Jesús. Vamos con las manos vacías, vamos a Él, la misma manera en como los pastores fueron. Y usted puede hacer esto ahorita. Usted puede hacerlo ahí con una oración simple de arrepentimiento y fe. Usted puede decir, Jesús, te veo, te escucho y confío en usted. Y confío de que tú viviste una vida perfecta en mi lugar. Yo confío de que usted dio su vida para salvarme. Amigos, si Dios te está hablando ahorita, voltéate hacia Él, confía en Él y ora esta oración. No eches eso a un lado, no, sino que ve rápido a Jesús, ahorita mismo, la noche antes de Navidad. La Navidad nos muestra de que Dios ha hablado. Él ha hablado a través del nacimiento de su Hijo. Y lo que Él nos dice a nosotros es no teman, no teman. Recibe mi Hijo y no teman. No teman el juicio que viene. Recibe a mi Hijo y no teman lo que mañana puede venir. Recibe a mi Hijo y no teman la, la fragilidad de este mundo. La Navidad es para nosotros, pero no es acerca de nosotros. Es acerca de la gloria de Dios en las alturas. Porque Dios ha obrado.
y Cristo ha venido. Así que vamos a regocijarnos. Amén. Padre, te agradecemos mucho en esta noche por el regalo más maravilloso de todos, que usted haya enviado a su Hijo, a Jesús. Te damos gracias de que usted vino en obediencia a su Padre, pero también con su propia voluntad para salvarnos y para ser para nosotros un Salvador y un Rey y nuestro Señor. Y Padre, en el poder de tu Espíritu, ahorita como tu pueblo, aquí en Hope Chapel, oramos por aquellos que están aquí que no te conocen todavía a través de Jesús. Que tú, Señor, en esta noche tú le des el regalo de la salvación y la fe. Que tú regeneres esos corazones duros, Señor, y le des la fe y el arrepentimiento que ellos necesitan, Señor. Los que entraron incrédulos se vayan creyentes, Señor, y sean transformados por siempre. Te agradecemos por tu bondad, por tu gracia. Y Señor, ahora volteamos nuestra atención ahorita para responder a lo que usted ha hecho y nos regocijamos. Amén.